Con más información de los Estados Unidos. ¿Y usted que el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, entregó la medalla presidencial de la libertad de manera póstuma a Charlie Kirk, que recordará usted, fue asesinado el 10 de septiembre, habría cumplido 32 años el día de hoy, y bueno, pues ahí está esta medalla que le entrega Donald Trump de manera póstuma a través de su viuda, esto allá en los Estados Unidos. Y con esto, como cada semana, recibo con muchísimo gusto a Aurelio Nuño, colaborador de este espacio y también exsecretario de Educación Pública. ¿Cómo estás, Aurelio? Muy bien, Juan. Encantado de estar aquí contigo y todo tu auditorio, como todos los martes. Nosotros somos los contentos, como siempre, Aurelio. Pues en momentos complicados se vive, no solo en 5 estados de la República, sino en todo el país. La solidaridad de los mexicanos ha salido a reducir, menos en la Cámara de Senadores. Me reportaba Maru Rojas que la politiquería pues hizo de las suyas y no se pudieron poner de acuerdo los legisladores para pues al menos donar unos días de su dieta, ¿no? Que es un asunto que sin lugar a dudas ayuda, pero que es más simbólico que otra cosa y que finalmente pues le da a los legisladores la oportunidad una y otra vez de mostrarse como lo que tendrían que ser, representantes populares, ¿no? Entonces, pues si nosotros los mexicanos somos solidarios en momentos muy complicados con nuestros hermanos que viven momentos difíciles, pues los senadores no deberían estar exentos. ¿Cómo viste la discusión? Más allá de las razones, el fondo. Lo comparto plenamente contigo. Mira, y lo puedo decir por experiencia propia, como tú sabes, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, como le ha pasado a prácticamente todos los gobiernos de este país, tuvimos que enfrentar desastres naturales que destruyeron, que se llevaron vidas y que generaron un profundo dolor, particularmente de los mexicanos más marginados en distintas partes del país. Y es un momento en donde el gobierno que está en turno se tiene que volcar, tiene que trabajar día y noche para poder contribuir a que haya una recuperación pronta, y tiene que haber una solidaridad de absolutamente todos, y tiene que ser un momento de unidad nacional y no de politiquería. En ese aspecto, y dada esa conciencia cívica y esa experiencia que yo mismo tuve, en estos momentos creo que es fundamental darle todo el respaldo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desafortunadamente, Juan, esta politiquería que tú acabas de señalar, y lo tengo que decir, fue la que, por ejemplo, en aquella época practicó Morena en contra del gobierno. ¿Por? De manera sistemática, cada vez que existió un desastre natural, de parte del expresidente López Obrador y de muchos de quienes forman parte de Morena, se dedicaron también a regatear y a criticar al gobierno cuando tenían unidad nacional. ¿Podrías recordar alguna ocasión así en específico? Hoy piden esa unidad nacional y creo que se les debe de dar, pero me parece que hay una enorme incongruencia. Cuando ellos eran oposición, no fueron una oposición patriótica ni leal. Ellos en todo momento buscaron, Juan, cualquier momento, cualquier resquicio para meter la duda, para sembrar la intriga, y nunca tuvieron la solidaridad que hoy piden y que a pesar de ello yo creo que se les debe de dar. La oposición hoy ha estado a la altura, de acuerdo a tu criterio. Por supuesto que no, como tampoco estuvo Morena en su momento. Y me parece que la reflexión a la que nos tiene que llevar esto es que la madurez que se requiere en este país está muy lejos de llegar. Cuando Morena no gobernaba, Morena hacía politiquería cuando había desastres naturales. Hoy que gobierna, pide altura de miras, unidad y visión de Estado. Y la oposición no se lo da. Igual de mal, Juan, igual de mal. A mí me parece que lo que está haciendo ahorita la oposición no se justifica, como tampoco se justificó en su momento la actitud que sistemáticamente tuvo Morena frente a diversas crisis que enfrentó el país. Y me parece que es parte de algo que tendríamos que reflexionar, y es parte de hacia dónde tendría que madurar la democracia, y es parte de por qué, y agradezco mucho estos espacios, he sido crítico tanto de Morena, que gobierna,
como de la oposición, particularmente de la oposición más tradicional, del PRI, en donde yo milité muchos años, y del PAN. Porque este es el ejemplo perfecto de cómo ni uno ni otro en su momento ha tenido un verdadero comportamiento republicano. Cuando han estado en la oposición han escatimado, y cuando han estado en el gobierno piden que la oposición se comporte como ellos no lo han hecho dentro de la oposición. Oye, ¿qué vas a hacer, Aurelio Nuño? Porque es muy importante que se construya una oposición en México, porque sin ella pues no hay equilibrios democráticos. Y me refiero a una oposición que sea un contrapeso real, que abone, que tenga un proyecto de nación. Pues al PAN no te imagino yo en ese partido, jamás, nunca, Aurelio Nuño. Por supuesto que no. Pues el PRI ya no existe, está totalmente destrozado, pulverizado. ¿Qué vas a hacer, Aurelio? ¿Vas a sumarte a otro partido político? ¿Cuál sería? ¿Buscarás junto con algunas personas que también pues están un poco a la deriva en relación a tener una organización política que los cobije o donde encuentren una plataforma? ¿Te vas a unir con ellos para intentar buscar una nueva organización política? ¿Qué has pensado hacer? Porque si es necesaria la oposición, a nadie le conviene que no haya oposición, incluyendo a la 4T, porque necesita equilibrios. No, desde luego, y además, si genuinamente pensamos en que queremos vivir en una república libre, que tenga una democracia, pues por principio tiene que haber oposición. Porque en cualquier país se tiene que reconocer la pluralidad. Y en ese sentido, mira. ¿Te has reunido con tus excompañeros del PRI que ya tampoco están en el partido? Con Enrique de la Madrid, con Dulce María Sauri, con Manlio Fabio, no sé, muchos, hay un gran éxodo del PRI que no se ha ido a otra organización política. ¿Te has reunido con ellos? Sí, y con mucha frecuencia. En la Fonda del Recuerdo, ¿dónde? A una esquina, pero mira, yo creo que lo primero, Juan, es la congruencia. Ahorita, ¿no? Que estábamos viendo el reporte que se hace en lo legislativo, nada más de ver la imagen de cuántos excompañeros que estuvieron en el PRI, que hoy están en Morena, y que defienden con gran vehemencia lo que, dijéramos, antes criticaban, o que hoy critican lo que antes defendía, pues es una caricatura. Yo a muchos los quiero en lo personal, pero no puedo compartir ese nivel de incongruencia que puede llegar a existir en la política. Ese no es mi camino. Y lo primero, para tener una posición sólida, es que haya congruencia. Y mi congruencia ha sido siempre estar... No, mira, Juan, te voy a decir algo. Te voy a decir una cosa que es muy importante. Así como ahorita hacía señalamientos y críticas muy duras a Morena y especialmente al expresidente López Obrador, que no fueron solidarios en su momento, enfrentaron desastres naturales y no hicieron lo que hoy piden cuando están en el gobierno. Yo creo que algo que cimentó con mucha fuerza la posición política del expresidente López Obrador fue su congruencia. En términos generales, la congruencia de cómo caminó. Y yo creo que eso es fundamental en la política. A lo mejor existe poco, pero cuando existe tiene una enorme fortaleza. Y para mí esa congruencia es fundamental. Yo siempre he creído y he pensado que este país tiene que ser una república que ponga en el centro la libertad individual y que permita que todo el mundo pueda tener una vida autónoma, en donde cada quien pueda vivir la vida que quiere vivir y que esas oportunidades tienen que llegar a todos. Ese es el fondo de lo que Reyes Heroles llamó el liberalismo social. Y eso en algún momento estuvo en el corazón del PRI, cuando el PRI existía. Hoy ya no lo es, como lo hemos dicho muchas veces, solo un logotipo. Y tenemos que trabajar en ese sentido. ¿Me permites un consejo para trabajar en ese sentido? ¿Me lo aceptas? Yo, por desde supuesto. Acá, desde la trinchera, yo que converso con actores políticos de distintos partidos políticos aquí en este espacio, entiendan al México de hoy, Aurelio, de veras, para a partir de ahí construir un proyecto de nación y no de oportunismo político, porque el pueblo conoce muy bien a una oposición que, en contraste, desconoce por completo al pueblo e ignora su voluntad. Ha ignorado enormemente su voluntad, Aurelio Nuño, a lo largo de la historia, y por ello omite, invisibiliza, tergiversa la historia y con ello también la realidad. Tienen que salir a ser territorio. Tienen que darse cuenta de que México hoy no es el mismo que era en 2018 y antes, y parece que no lo entienden.
No, en eso estoy de acuerdo. Y esa ha sido parte de la crítica que he hecho a la oposición. Y además creo que esta recomendación o consejo que haces se vuelve hoy más imperante, porque lo que hoy yo veo en el gobierno y en Morena es que le están dando la espalda al pueblo. ¿Cómo, Aurelio? ¿Cómo? A ver, Juan, ¿quieres por dónde empezamos? Hay mucho que trabajar, ¿Por sin dónde? duda mucho. No, a ver, espérame. Pero desde dónde? la oposición que se dicen patriotas se espera un contrapeso democrático, no que hagan politiquería. Tienen que entender que se están atendiendo terribles problemas y patologías que ustedes causaron los gobiernos anteriores. Falta mucho que hacer, Juan, sin duda. Pero, o sea, aquí vienen a decir, la economía está fatal y estamos como Venezuela. A ver, ¿qué crees que les va a contestar los millones de mexicanos? El 80% de las familias mexicanas reciben un programa social. ¿Qué les van a contestar los jóvenes construyendo el futuro, los que ustedes llamaron ninis? Y que crearon además las falta de oportunidades de desarrollo que los ha llevado a donde están. Tienen hoy un programa para insertarse en el mundo laboral, se les está pagando un sueldo y de ellos el 70% se queda en el trabajo. Cuando tú les dices, estábamos mejor con nosotros la economía, pues los voltean a ver y les dicen, no me tomes el pelo, porque no estaban mejor. Oye, Juan, primero. ¿No coincides? Primero, yo creo que eres el mejor vocero que he escuchado de Morena en el último tiempo. En el último tiempo. Mira, venir a descalificarme a mí por mis no te estoy descalificando. Es no atender los datos, Aurelio. No te estoy Dile a una persona mayor que estaban mejor con el PRI, la economía, a hoy. Sí, claro. A la que está recibiendo su programa social. El salario mínimo se ha incrementado enormemente y ha ayudado a que 13 millones de mexicanos salgan de la pobreza. Ve y dile a esos 13 millones de mexicanos que estaban mejor en los gobiernos anteriores económicamente. Y déjame decirte, ¿sabes qué te van a contestar? Primero. No estoy descalificándote, simplemente estoy calificando lo que tú estás diciendo. Segundo, cuando haces esas afirmaciones generales, te equivocas terriblemente. Nosotros jamás a los 13 millones. Ni calificamos a los jóvenes de ninis. Te estás confundiendo de gobierno. Eso lo hacían los panistas en el gobierno de Felipe Calderón. Se aliaron los priistas con los panistas. Vámonos con calma. No cuando nosotros estábamos. Al contrario. Nosotros sacamos al PAN del gobierno y construimos un gobierno muy distinto. Entonces, espérate, vámonos con calma. Juan, la economía. 10 años sin crecer. Estamos muy cerca de una nueva década perdida. Es decir, tienes el peor desempeño económico que ha tenido este país. Díselo a los 13 millones de mexicanos que salieron de la años pobreza. 80, sí. A los beneficiados por los programas sociales. ¿Y sabes qué, a Juan? las mujeres que les están dando un programa. Con Peña Nieto el salario mínimo lo agarraron en 64.76 y lo dejaron en 88.36 pesos diarios y perdió el 13.42% de su poder adquisitivo. No, ese dato está mal y te voy a decir por qué. ¿Cuál está mal? ¿El del poder adquisitivo? Escúchame, ¿me puedes escuchar o no? Sí. ¿Puedo hablar sin que me interrumpas? Por favor, nada más te estoy preguntando cuál dato está mal, ¿el del poder adquisitivo o el del salario? ¿Puedo hablar sin que me interrumpas o no? Está mal la pérdida del salario y te lo voy a explicar por qué. La política de incremento del salario mínimo se inició en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En 2015, escúchame antes de que me interrumpas, por favor. En 2015 se hizo la desindexación del salario mínimo, con lo cual empezó el proceso de ascenso del salario mínimo que llevaba 30 años sin subir y castigado. Después, esa política siguió con el presidente López Obrador. Ahora, déjame regresar al punto. Tú no puedes sostener una política de aumento del salario si tu economía no crece. Tú aquí te has negado o no aceptas la realidad. Tú tienes aquí una economía que crece 0%. En lo que va de este año lleva un crecimiento de 0.1%, es decir, cero. La pérdida de empleos formales, aunque tú digas que no, lo hemos discutido en otros momentos, está en 500,000 de empleos formales que se han perdido. Un país que no crece no puede seguir subiendo el salario mínimo. Un país que no crece no puede generar empleos. Entonces, estos problemas van y están ya quebrando a la sociedad y a eso hay que sumarle la falta de presupuesto en educación, como en el sistema educativo, el de salud, etcétera. Ahora, 22.571.682 puestos de trabajo en septiembre, la cifra más alta, y dile que la economía está mal a los 13 millones de mexicanos que están en la pobreza y por eso no votan por ustedes. Los datos que te dan son de otro país, Juan. A conversar.